Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están todos por ahí? Pues bueno, hoy estamos haciendo otro videíto. Hoy quiero hacer otro comentario, otra reseña de otro libro que o mejor dicho, que terminé de leer eh, hace unos días. Lo volví a retomar. Casualmente con la situación que está pasando hace una semana, 10 días de hecho, con el conflicto de Rusia y Ucrania Eh, este libro ya lo había leído hace muchos años, cuando estaba chico, estaba en la librería de la casa de mis papás. Y lo había leído hace mucho tiempo, decía, me impresionaba la imagen de la portada. Y lo volví a leer y me di cuenta de que había muchas influencias acerca de la guerra para escribir libros, ¿no? Y este es uno de ellos, este es uno de ellos. Es un libro pequeño, un libro chiquito, es este, se llama Los tiempos finales de Chuck Smith, un predicador estadounidense que fue muy popular en los años 70. Él comenzó lo que hoy se conoce como las iglesias de Calvary Chapel y de hecho es una persona que influyó mucho para que muchos jóvenes vinieran al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Tiene muchos escritos, muchos libros y sobre todo tiene un método de estudio que es muy popular ahora. No es el padre de ese tipo de estudio, pero sí lo divulgó por muchos lugares. Y es el de leer la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo. De hecho, yo lo conocí a él hace algunos años, su estilo, con las iglesias precisamente de Calvary Chapel e incluso Semillas de Mostaza también llevan ese tipo de estudios que es verso a verso. Eh, en fin, tiene muy buena literatura. Hay un libro de él que se llama, que habla acerca del Espíritu Santo. También muy interesante ese libro. Es un pequeño libro, me gusta mucho. Dios lo usó bastante para hablar la palabra de Dios. Pero este libro lo escribió en 1978, influenciado por la Guerra Fría, ¿no? Influenciado por lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Eh, y se tradujo al español en 1980. No hay editorial, bueno, la editorial es The World for Today. Eh, Ella fue lo que la tradujo al español. Y es un libro pequeñito, miren el grosor, realmente son 48, 43 hojas, ¿sí? 46 hojas, un libro pequeñito y que en realidad, como comenté en el primer video que hice, eh, pues obviamente es un ensayo, ¿sí? Es lo que él pensaba, es lo que él pensaba en ese momento con lo que estaba ocurriendo. De hecho, si ven las imágenes, hay el 666, hay la imagen de la bomba atómica, asiáticos, en fin, era lo que él estaba viviendo en esa época, ¿no? Incluso él dice en el librito que él estuvo cuando fue la guerra, estuvo ahí en la ciudad de Israel cuando estuvo, en el país, perdón, de Israel cuando estuvo la guerra de Yom Kippur en el 73. Entonces, estaba influenciado de alguna manera por lo que estaba ocurriendo en ese momento, en los años 70, donde había mucha preocupación a nivel mundial porque eh, se temía de una guerra atómica, ¿verdad? Y la tercera guerra mundial siempre estaba presente entre la gente, se hablaba de guerras y situaciones que se levantaron en ese momento. Y es un libro, ¿cómo lo puedo catalogar ahora que ya lo he leído y con más conocimiento? Eh, en realidad es un libro que habla desde un punto de vista, como comento, personal de él, porque no da ninguna referencia a todo lo que él dice en sus libros, en sus escritos, ¿verdad? Más bien es como un comentario, es lo que él ha visto, no hay referencia alguna de nada, incluso dice algo acerca de Israel que tiene una bomba de neutrón, pero pues no hay ninguna información, incluso ahora con internet googleé lo que él escribió y pues no hay información, ¿no? Y eso
no es que me preocupe, pero digo, antes como que no se tomaba muy en cuenta lo que las personas decían y se dejaban influenciar, ¿no? Incluso hoy todavía hay gente que se deja influenciar por no investigar, por no leer, y entonces se cree lo que muchos escriben, ¿no? Simplemente porque está en un libro. No necesariamente porque está en un libro significa que eso es real, ¿verdad? Hay que investigar. Por eso muchos escritores ahora, eh, para hacer válidas sus tesis, para hacer válidas sus ideas, escriben referencias, ¿verdad? Para que nosotros como lectores podamos ir y verificar lo que están diciendo, ¿verdad? Porque sí es importante, considero yo que es importante que nosotros podamos tener información de dónde sacan estas personas la información, ¿no? Entonces, eh, sí, es como un pensamiento influenciado por la época 1970, la década de 1970. ¿Y por qué hablo de esto y por qué estoy mencionando este librito? Porque precisamente estamos en un momento, hace 10 días que comenzó este conflicto, y estamos en un momento complicado por lo que está pasando el mundo. Y entonces los escritores de ahora en 2 o 3 años van a escribir acerca de esto que está ocurriendo, ¿no? Incluso muchas personas están hablando de que la Biblia hablaba de esta situación que está pasando en este conflicto de Ucrania y Rusia. Lo cual les voy a dejar aquí en el enlace un post que hizo Gary Shore, muy interesante, porque creo que deberíamos de leerlos todos, acerca de los tiempos finales y acerca de que Rusia es la God y Magog, lo cual la Biblia no habla de eso y es interesante, lo voy a dejar para que lo lean. Yo leí esta semana y me dio mucha luz, ¿no? Porque obviamente hay una guerra física, pero también una guerra de información, donde hay tanta información errónea que no se sabe distinguir cuál es la verdadera, ¿verdad? Entonces, los libros también influyen en esa propaganda, ¿no? De alguna manera influyen y nos hacen tener pensamientos de uno u de otra manera y nosotros tenemos que encontrar la verdad al leer, al investigar, al estar observando lo que pasa por medio de lo que se dice. Entonces, habla acerca que estamos viviendo en los últimos tiempos, habla acerca sobre las profecías de Daniel, que en este tiempo los estaban cumpliendo. También habla acerca de los 10 naciones que van a tomar el imperio. No es, estas ideas no son de él, ¿eh? Más resulta que al estar leyendo esta semana el resumen que hice, me di cuenta que esta influencia de él viene de otros escritores, de otras personas que ya habían dicho estas situaciones y que se está repitiendo. De hecho, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y me doy cuenta, quería comprar un comentario que es muy famoso y que se dio en los años 50, 60, y lo quería conseguir, lo quería comprar. Y tengo que hacer un esfuerzo para comprar los libros porque obviamente son caros, ¿verdad? Son, no tengo el recurso para comprar los libros que yo quisiera. Entonces, al momento de comprarlo, había 2 o 3 libros que quería conseguir, pero desistí por este libro que es muy famoso, que se llama Daniel y el Apocalipsis, de una escritora, pero desistí un poco porque no había referencias de lo que ella decía. ¿Sí? No hay referencias en su libro, simplemente está diciendo lo que ella piensa y no se sabe de dónde sacó esa idea. Entonces tuve que desistir de comprar ese libro y compré otro libro donde sí había referencias, donde sí había bibliografía, donde tú puedes ir a investigar. Y eso es importante porque estamos, los que enseñan la palabra de Dios, los que instruyen, los maestros, deben de tener herramientas para poder decir de dónde sacan sus ideas, sus pensamientos. Entonces, este tipo de libritos, este tipo de libros que hablan acerca de los tiempos finales, de profecías, realmente hay que tener mucho cuidado, porque si no está en la Biblia, ¿de dónde lo sacaron? ¿No? ¿De dónde sacan estas ideas? ¿De dónde sacaron estas profecías? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y leer a conciencia y ver de dónde sacaron esas ideas, ¿verdad? Entonces, habla acerca, por ejemplo, retomando lo que dice el libro, dice que Dios destruirá al poderoso ejército de Rusia y a las naciones junto con el anticristo, ¿no? Entonces, pero resulta que
Chuck Smith aquí dice que lo que va a hacer Israel es como detonar una bomba eh, este, de neutrón para destruir a sus enemigos y entonces así Rusia va a ser vencido, lo cual la Biblia no habla nada de eso. La Biblia no explica nada de eso, ¿no? Entonces, mmm, entre otras cosas, dice que el anticristo no puede aparecer porque tiene que primero tomar cuentas con Rusia, lo cual la Biblia no habla nada de eso y no se explica de dónde saca esas ideas, ¿no? En fin, es un librito que quería yo comentarlo porque hace años yo lo había visto y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque pues ves las imágenes y dices, mira, aquí está el 66, la bomba, ¿no? Entonces uno se empieza a crear situaciones y uno cuando está niño se empieza a tener ideas, ¿verdad? Extrañas del número, de la guerra, de los tiempos finales. Lo que no podemos negar es que realmente estamos en tiempos complicados, en tiempos donde eh, se está manifestando todo lo que dice la Biblia, cosas que van a ocurrir, pero también nosotros debemos, los que conocemos a Cristo, dice Jesús, que cuando veamos todas estas cosas, volteemos al cielo, porque nuestra redención está cerca. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta, que nuestra redención como creyentes está cerca. Y no nos queda más que orar, orar por lo que está sucediendo, por la paz, por la tranquilidad de las familias que están sufriendo, que están batallando, y leer a conciencia, no creerse las noticias de buenas a primeras, investiguen aquí, allá, hasta que tengas tu propia opinión como hemos estado hablando, ¿no? Pues bien, familia, solamente quería comentar este pequeño librito, Los tiempos finales de Chuck Smith. En realidad no lo vas a encontrar en internet, yo lo estuve googleando y no apareció nada. Pero bueno, aquí tengo este libro, ¿verdad? Para que vean que estas ideas no son de ahorita, porque ahorita la gente está hablando de que del rapto, de que ya viene el Señor, que la Tercera Guerra Mundial, que esto y que la otra familia. Eso nosotros como creyentes debemos estar confiados y no estar especulando, ni inventando, ni repitiendo lo que dijeron en los 70, 60, estas ideas, ¿verdad? Debemos de investigar y analizar lo que estamos viendo y escuchando. Muy bien, familia, pues hasta aquí el blog de hoy. Simplemente quería compartir esto y esperemos que todo esto se solucione en un lapso corto, esperando que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Cuídense mucho, familia. Estamos pendientes. Dios les bendiga.